Base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Tipos de bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando o la utilidad de la misma. Algunas bases de datos son bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones, mientras que las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de un supermercado, una farmacia, un videoclub o una empresa. Modelos de bases de datos. Algunos modelos usados con frecuencia en las bases de datos son bases de datos jerárquicas. Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo, los datos se organizan de una forma similar a un árbol. El padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. Base de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Esto mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrece una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. Bases de datos transaccionales. Son bases de datos cuyo único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Estas bases son muy poco comunes y están dirigidas por lo general al entorno de análisis de calidad, datos de producción industrial. Es importante entender que su único fin es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible. Por lo tanto, la redundancia y duplicación de información no es un problema como con los demás bases de datos. Por lo general, para poderlas aprovechar al máximo, permiten algún tipo de conectividad a bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales. Este es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulado sus fundamentos en 1970 de los laboratorios IBM en San José, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de relaciones. Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como un conjunto de datos llamados tuplas. Pese a que esta es la teoría de relacionados creados por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Bases de datos multidimensionales. Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, como creación de cubos o lab. Básicamente no se diferencian demasiado de las bases de datos relacionales. La diferencia está más bien a nivel conceptual. En las bases de datos multidimensionales, los que en una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla, o bien representan métricas que se desean estudiar. Bases de datos orientadas a objetos. Este modelo, bastante reciente y propio de los modelos informáticos enfocados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos. Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos, como lo son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. En este tipo de base de datos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación llamada función se especifica en dos partes. La interfaz o signatura de una operación incluye el nombre de la operación y los tipos de datos de sus argumentos. Bases de datos documentales. Estas permiten la indexación a texto completo y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Thesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de base de datos. Bases de datos deductivas.
Un sistema de base de datos deductiva es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basan en lógica matemática. Las bases de datos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son independencia de los datos y los programas y procesos. Permite modificar los datos, excepto el código de aplicaciones. Menor redundancia, es decir, no es necesario la repetición de datos. Obtener más información de la misma cantidad de datos. Es decir, que la base de datos facilita al usuario obtener la información debido a la facilidad que ésta provee para darle la información a los usuarios. Integridad de los datos, lo que genera mayor dificultad de perder la información o de realizar incoherencias con los datos. Datos más documentados, gracias a los metadatos, que permiten detallar la información de la base de datos. Y el acceso simultáneo a los datos, facilitando controlar el acceso de usuarios de manera concurrente. Desventajas de una base de datos. Ausencia de estándares reales, lo cual significa una excesiva dependencia de los sistemas comerciales del mercado. Instalación costosa, ya que el control y administración de bases de datos requiere un software y hardware de elevado coste, además de la adquisición y mantenimiento del sistema de gestor de datos. Falta de rentabilidad a corto plazo, debido al coste de equipos y de personal, al igual de tiempo que se tarda en estar operativa. Tamaño. El sistema de manejo de base de datos requiere de mucho espacio en su disco duro y también requiere de mucha memoria principal para poder correr adecuadamente. Requerimientos adicionales de equipo. El adquirir un producto de base de datos requiere a su vez adquirir equipo adicional para poder correr ese producto, como por ejemplo servidores, memoria, seguros, entre otros. Si se pretende correr al mínimo de requerimientos, esta posiblemente se degrada. Normalización de la base de datos. Primer nivel de formalización y normalización. Eliminar los grupos repetitivos de las tablas individuales. Crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados. Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Segundo nivel de formalización y normalización. Crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se apliquen a varios registros. Relacionar estas tablas mediante una clave externa. Tercer nivel de formalización y normalización. Eliminar aquellos campos que no dependen de la clave. Cuarto nivel de formalización y normalización. En las relaciones varios entidades independientes no pueden ser almacenadas en la misma tabla. Los sistemas de gestión de base de datos. Estos se diseñan para administrar grandes cantidades de información, que a su vez implican la definición de ciertas estructuras organizativas, para almacenar todos los datos que posee o pueda poseer. Aplicación de una base de datos. Las bases de datos son ampliamente usadas a nivel mundial. Algunas aplicaciones son en la banca, líneas aéreas, institutos educativos, telecomunicaciones, finanzas, recursos humanos. Organización lógica de datos. 1. Campo. Es la unidad mínima de información. 2. Registro. Conjunto de campos relacionados. 3. Fichero. Conjunto de registros relacionados. 4. Carpetas. Conjunto de ficheros relacionados. Todas las carpetas se organizan jerárquicamente. Estas se denominan árboles. Niveles de abstracción. Los sistemas de base de datos muchas veces son utilizados por personal que no cuenta con conocimientos de computación. Esta complejidad debe estar escondida para los usuarios. Para ocultarla, se definen varios niveles de abstracción en los que puede observarse la base de datos. Nivel físico. Este nivel más bajo de abstracción, en el que se describe cómo se almacenan realmente los datos. Nivel conceptual. Este es el siguiente nivel más alto de abstracción, en el que se describe cuáles son los datos reales que están almacenados en la base de datos y qué relaciones existen entre los datos. Nivel de visión. Este nivel de abstracción más alto, en el cual se describe solamente una parte de la base de datos, aunque en el nivel conceptual se utilizan estructuras más simples. Todavía queda una forma de complejidad que resulta del gran tamaño de la base de datos. Niveles de usuario. Usuario final. Es la persona que utiliza los datos. Esta persona ve datos convertidos en información. Desarrollador de aplicaciones. Es la persona que desarrolla los sistemas que interactúan con la base de datos. DBA. Es la persona que asegura integridad, consistencia, redundancia, seguridad. Este es el administrador de base de datos
quien se encarga de realizar el mantenimiento diario o periódico de los datos. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gonna